La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naqueyurac. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Vengan a nosotros aquellos que no sumarán más arena a los desiertos. Vengan a nosotros quienes prontos para florecer no serán uno más de los marchitos. Vengan a nosotros quienes, revelándose hijos del único Padre, buscan acudir al encuentro de su hermandad. Estímulo brindado por un ser, miembro de las dimensiones superiores de la vida interna planetaria.
Navegando en su mar es la obra de Wionach que vamos a escuchar durante todo este programa como cortina musical. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook y Amazon Music. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Durante el transcurso de este programa, vamos a leer la respuesta a una pregunta hecha a Daniel en el libro Ley de Purificación número 3 de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino, páginas 30, 31, 32 y 33. La pregunta es la siguiente: ¿es positivo que algunas personas en este centro vivan fuertes procesos purificatorios? Es positivo, responde aquí Daniel, porque el ámbito donde un ser mora es el más apto para atravesar procesos purificatorios previstos para él. De no ser así, la conciencia interna podría optar por removerlo de aquel espacio, polarizándolo en otro contexto, o colocándolo en ese otro lugar que fuera más adecuado al imprescindible proceso de limpieza y preparación operado por la purificación. Nadie debería creer, de manera inmadura o ilusoria, que en un centro espiritual no se deberían transitar estos valiosos procesos. La conciencia encarnada ha de vivir las coyunturas propuestas por la ley de purificación en cualquier ámbito propuesto para ella por la voluntad de la energía, sirviéndole como un campo apto para aquella importante necesidad purificatoria que por ella debe ser aceptada y asistida. Cuando un centro espiritual cuenta con algunos elementos de manera estable, puede ofrecer características y condiciones necesarias a la actividad purificatoria bajo perfiles inéditos, cuya intensidad y condición suelen ser más inestables en otros ámbitos de la vida planetaria. Estabilidad y cuidados que en un centro siempre serán perfectibles, pero que serían lo suficientemente efectivos para nutrir el contexto donde los procesos purificatorios habrán de consumarse. Quienes permanezcan en centros de esta condición, independientemente de la extensión de aquella presencia, solo deberían transitar aquello en obediente respuesta a la planificación de sus propias almas. De este modo, si un individuo transitara purificaciones residiendo en estos campos de energía grupal, sería porque aquel contexto reúne las características previstas para ello por su voluntad interior. Presentamos el tema central del día de hoy, llamado de Dios. Y el primer bloque titulamos Vocación, Empatía, Afinidad, Amor. Una persona presente en el estudio aporta haber leído que vocación significa llamado de Dios
Y Daniel Gagliardo habla también sobre el olvido de sí. Escuchamos a Daniel. Entre otras cosas, significa llamado a Dios. Por ese motivo es que nosotros decimos que no existen muchas vocaciones, que existe una sola vocación. El ser tiene que desarrollar esa única vocación, que es la vocación interna espiritual, y a partir de afianzar esa vocación espiritual, hacerse cargo de lo que la vida le pida que se haga cargo. Sin vocación espiritual lo que hacemos es egoísta, por más que seas un gran cirujano, un gran músico, un gran de lo que quieras, lo haces egoístamente y para vos. No, yo lo hago debido a mi público, yo me debo a mi público, como dicen los pseudoartistas. En realidad, ellos lo que necesitan del público es el aplauso y la aprobación. Si el público se quedara así y le hiciera, después de que termine de cantar, busca otro métier. La vocación de músico se le fue al diablo, ¿se entiende? Porque necesita la confirmación continua que halague al ego. Lo mismo un pintor, lo mismo un escritor, lo que fuera, cualquiera. Entonces es muy importante que el ego llegue a la maduración de entender que las situaciones individuales no son preponderantes. ¿Y cómo es que él lleva a la práctica esa comprensión? En olvido de él mismo. El ego se olvida de él para atender las necesidades universales. ¿Y cómo es que sobrevive? Precisamente porque descubrió que si él se encarga de los negocios de su padre, quiere decir de las necesidades universales, ese universo a su vez se encarga de él. Pero cuando el ego trastoca los papeles y solo se encarga de él, hay un montón de aspectos que ese universo no le va a poder brindar como atención. ¿Por qué? Porque él está eligiendo egoístamente con qué cosas va a relacionarse. Y generalmente con un afán de lucro, ambiciosamente quiere sacar provecho de las cosas. Entonces se olvida de él, atiende las necesidades de ese universo y ese universo se encarga de él también. La empatía es una relación profunda de fuerzas, de energías. La ley de empatía se puede dar desde lo más bajo, esa empatía que es de piel, de emoción o mental, o la ley de afinidad en los niveles más elevados, entre conciencias que está previsto en ciertas etapas operen conjuntamente a favor de la vida cósmica. Entonces la ley de afinidad se puede dar por empatía, que es un principio magnético, de afinidad magnética. Entonces los seres se sienten, inseparables, que encontraron al otro, ya sea un amigo, una polaridad, lo que sea. Piensan que al fin encontraron esto y no se dan cuenta que es finito eso. La empatía que se da, o la ley de afinidad que se da magnéticamente, así en cuestiones psicofísicas, donde lo define la empatía a nivel mental, emocional y físico, o a veces una de esas cosas nada más, es de corto vuelo. Está condenada a desintegrarse. Mientras que la ley de afinidad, sostenida de un modo más elevado, lleva a una complementariedad, a una comunión de los seres. ¿Por qué? Porque los une un factor común que son las leyes internas. Mientras que la empatía, kármicamente, acá abajo, la ley de afinidad trabajada psicofísicamente, tiene como vínculo nada más factores kármicos de ida y vuelta en términos de fuerzas de la materia que influencian transitoriamente a los seres. Un ser puede sentir una gran influencia o afinidad por cuestiones materiales en ciertas etapas y se diluye en las siguientes. O lo siente en una encarnación y en la otra nada que ver. El amor también pasa por procesos donde hay una gradaciones de amor, experiencias de amor de distinto tipo. La ley de afinidad, cuando opera en un universo como este, que es un universo de amor-sabiduría, de energía crística, la ley de afinidad cuando opera elevadamente en estos universos es una cosa, y cuando opera en un universo de segundo rayo, bajito, para experiencias kármicas básicas, es el famoso amor humano que ama enfermizamente a unos y es indiferente para otros. Entonces ahí vemos cómo la ley de empatía o la ley de afinidad operando básicamente a nivel de karma hace que en algunos casos los seres se sientan unidos, algunos en particular, y sean indiferentes o rechacen al resto. Esto lo dijimos muchas veces en estas charlas. El amor humano, ¿a cuántos puede amar?
declaradamente, si le diéramos acá para hacer un censo a cada uno de nosotros, y en su amor humano ilimitado pusiera a quienes ama, les alcanza media carilla. Ni siquiera una hoja entera van a usar, media carilla les alcanza. Porque el que ponga más está mintiendo. Porque el amor humano es discriminativo. Papá, mamá, ya sabemos cuántos son esos 7, 8, 10, 11. Mientras que la energía del amor, vivida en términos de afinidad de un modo más elevado, hace que ese amor no tenga límites. Es ilimitado. Alguna vez también comentamos que los seres que están viviendo esa transición del amor humano para el amor cósmico, el amor universal, a veces pasan por un trance que los pone a prueba, porque muchos de ellos piensan que no aman, que no pueden amar. ¿Por qué? Porque dejan de tener preferencias. Dicen, ya no puedo amar, no sé qué me pasa. De chiquitos amaban profundamente al papá, a la mamá, a la abuela, al perro, al hermanito, al amigo de la vuelta, a la noviecita del colegio, un amor profundo. Pero ahora no me pasa. Y piensan que no pueden amar. Y en realidad tienen que aprender a darse cuenta que el amor selectivo y discriminativo está para ser trascendido. Y algunos lo están trascendiendo y no saben ni por qué lo están trascendiendo, ni para qué lo están trascendiendo. Entonces la energía interna los va estimulando. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser canales del amor, sin que lleguen a ser raptores del amor a través de sentimentalismo, de emocionalismo. Porque la mayor parte de las personas sienten esa gran compulsividad amorosa en ciertas etapas, sin saber que en realidad es compulsividad emocional, sentimental, que es el cuerpo emocional el que está definiendo ahí, y que el amor no captura, que el amor libera continuamente, no genera apegos, mientras que ese amor humano, ensayado a través de ser cautivo del cuerpo emocional, está continuamente mostrando esa hilacha. Es posesivo, celoso, los celos. No porque te amo te celo. ¿Y de dónde salió esa frase tan estúpida? Claro, exactamente. Entonces nosotros, cuando percibamos que gradualmente empieza a emparejarse, que esa compulsividad de amar tremendamente a unos y no amar o no prestarle atención a otros, empieza a emparejarse, que de repente miramos a quien miremos, sentimos algo en particular muy profundo, pero que no tiene que ver con esa posesividad amorosa que en otras etapas vivimos de esa manera. Entonces, ahí es donde también, como hemos dicho muchas veces en estas charlas, se puede entender mejor eso que dijo Jesús: ámense como yo los he amado. Él no nos amó posesivamente, discriminativamente, no amaba a unos y dejaba de amar a otros. Por el contrario, fue el ser que mostró del modo más elevado y estable la capacidad que tenía su conciencia de permitir que el amor amara. El amor proveniente desde lo más elevado de la vida cósmica atravesaba la conciencia de Jesús y amaba a través de él. Entonces, ese es el amor que él dijo, que intentáramos permitir que fuera nuestra guía de amor, nuestra forma de amar, como él nos había amado. Quiere decir, él permitía que el amor nos amara profundamente a través de su conciencia. La búsqueda de quietud favorece todo aquello que la conciencia debe transitar. Al facilitarnos el contacto con la cualidad interior, esa búsqueda nos permite alcanzar mayor lucidez y comprensión respecto hacia dónde orientar nuestra conciencia. El hecho de buscar silencio y quietud es una señal que representa y revela una intención inicial de entrega. Lectura de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 1, la entrega de Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nika Schnock interpretando su obra Peregrinos.
Volviendo del silencio musical, continuamos leyendo de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino, número 3, Ley de Purificación, de Daniel Gagliardo. Aquello que de nosotros es removido por ser ya inservible en el marco de nuestra trayectoria evolutiva, es objeto de nuestra planificación espiritual. Guarda una perfecta relación con agotamientos e inicios de etapas y ciclos. Así, un centro espiritual no es otra cosa que otra amplia herramienta a lo largo de la trayectoria evolutiva del individuo, siendo que todo lo que pudiera ser transitado por él dentro de aquel campo de energías dificultosamente estaría a su alcance bajo otras condiciones que constituyen la vida planetaria. Bajo leyes de síntesis y economía, aquel ser no podría estar en mejor ámbito, siendo que su ser interno lo habilitó para participar y residir, para vivenciar, personificar y experimentar con coyunturas que cuentan en la multiplicidad de su constitución con la actividad purificatoria dentro del bagaje de elementos con una capacidad precisa de ajuste y renovación de condiciones. Considerando lo expuesto, aquellos seres que participan de la vida de los centros espirituales o de servicio planetario en el actual contexto de los ciclos planetarios y sistémicos, deberían manifestar un estado de receptividad, facilitando así la comprensión y ejecución de los procesos purificatorios, liberando gratitud por estar viviendo aquel proceso en ese particular marco donde los efectos purificatorios podrían ser transitados sin una innecesaria condición traumática, particularidad que se ofrece por el alcance y beneficio universal del proceso purificatorio transitado por un grupo implantado en un centro espiritual, así como la consecuente y oculta actividad transmutatoria activada por su intermedio. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía.
Y volviendo de los anuncios, entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy titulado Llamado de Dios. Este segundo bloque lleva como título Hacer lo que la vida interna muestra y obedecer. Daniel Gagliardo continúa hablando sobre el egoísmo del amor humano. Luego preguntan, ¿qué estaba hablando Jesús en el episodio del apedreamiento a María Magdalena? Escuchemos juntos a Daniel Gagliardo. Claro, los que yo quiero, los que yo amo, los míos, exactamente. E incluso en personas que están en el trabajo interno, con suficiente interés y atención en el trabajo interno, si están distraídas, caen en lo mismo. Hay personas que nos han dicho acá a lo largo de todos los años, yo iría a vivir a Sierra del Cielo, pero tengo mi familia. Si la persona, ella está diciendo que reconoce eso, pero tiene a su familia, vive una disyuntiva muy, pero muy interesante. Quiere decir, está con un pie en cada orilla. Yo vendría a vivir a Sierra del Cielo, yo lo siento profundamente, pero está mi familia. Eso es muy interesante, porque en algún momento el ser se va a dar cuenta que no es la familia o el grupo, que no es la familia u otra cosa en el planeta, es hacer lo que la vida interna te está mostrando que tenés que hacer y simplemente obedecerlo. Si lo que te está mostrando es que te tenés que quedar en la casa familiar, te tenés que quedar ahí, no intentes otra cosa. Y viceversa, si te está mostrando que tenés que dar un paso e incorporarte a una comunidad, a un grupo, o andar a vivir a otro país y buscarte otro trabajo, simplemente obedecé y hacelo. Es muy importante eso, pero incluso, insistimos, personas que están en el trabajo espiritual, pisan ese palito, caen en esa trampa. La vida los está estimulando a hacer algo y no lo hacen porque tengo mi familia. ¿Qué? ¿Tiene que esperar que se mueran todos para hacer las cosas que les muestra su interno? Es incomprensible eso. Está para eso, para metas individuales. Porque aunque sea loable como actitud hacer algo por los hijos, porque no es negativo, según cómo se lo enmarque, pasa a ser una meta egoísta y personal. Tenés que confirmarlo con tu interno. Vos como ego, yo como ego, aquel, el otro, aquella como ego, no podemos saber nada, porque el ego no sabe nada de lo que tiene que hacer. Por eso decimos que el ego tiene que aprender a abrirse a la vida interna, tornarse receptor de un estímulo interno y obedecerlo. Supongamos que vos tenés una profunda inquietud por hacer ciertas cosas en tu vida y tenés una persona a tu cargo que tiene ciertas características y que vos pensás que no puede depender de nadie que no sea de vos. Vos tenés que ir a tu interno, aquietarte, sin apuro, porque cuando nos apuramos al interno no lo percibimos. Tenemos que llegar realmente a una actitud de paciencia, de búsqueda de sintonía, sin plazos de tiempo. Al interno no lo emplaza nadie. A ver, ahora quiero la respuesta, mañana no ni pasado. Quiero que ahora me pases la respuesta. El interno no pasa la respuesta cuando uno quiere. El interno nos da señales, nos ofrece señales cuando nos encuentra realmente receptivos y haciendo lo que hay que hacer, quiere decir, llegando a tener la actitud que corresponde. Entonces, si vos lográs las condiciones para que tu interno te pueda ofrecer una señal o te pase una respuesta a eso que vos estás esperando, después obedecé. Y si eso es, déjalo. Porque cuando uno busca una confirmación interna, no es para jugar al gato y al ratón. Si me gusta lo que el interno me dice, obedezco, y si no me gusta, no lo obedezco. Cuando uno tiene el coraje de preponderar lo que la vida interna me muestre para hacerlo, automáticamente tengo que obedecer. Y si en esa obediencia el ego considera una cosa u otra que me está diciendo lo contrario a lo que yo quiero hacer, o que seguramente eso es un error, no. Si vos confirmás que eso viene del interno, no hay más error. Porque posiblemente esa persona necesite que vos la sueltes, y si tu interno te está diciendo que sueltes la situación, que hay otros aspectos de la vida planetaria que se van a encargar de ella, y vos no lo haces, en vez de ayudarla, la estás perjudicando. Porque hay un montón de experiencias fundamentales a nivel evolutivo
que no se van a poder dar cuando nosotros sobreprotegemos a las personas pensando que es nuestra responsabilidad ponerlas debajo de nuestra ala. Entonces, si a mí la vida interna me dice que me encargue de algo, así los demás digan que es sobreprotección lo que voy a hacer, no me importa, le obedezco a la vida interna. Y que todos piensen que es sobreprotección, no me importa, porque nadie sabe lo que la vida interna tiene previsto en relación a una situación. Entonces, si por el contrario me dice, soltá eso, nunca más, se terminó acá, lo hago. Y si la gente dice, mirá vos este desgraciado lo que hizo, ¿cómo va a dejar a ese? Sí, así, como usted lo está viendo, lo estoy dejando. Es el camino de la compasión. La compasión está en absoluta complementariedad con esto que decimos. Entonces, al principio el ser puede que no entienda por qué tiene que hacer algo, pero obedece lo que internamente se le está pidiendo. El compasivo ya tiene un grado de maduración mayor que este otro ser. ¿Por qué? Porque el compasivo empieza a percibir las necesidades y a comprender el porqué de las necesidades. Entonces, la compasión es la capacidad de entender las necesidades que tiene este universo o las partículas que componen este universo, de poder tener conciencia del porqué de esas necesidades. Es mediana. La capacidad mayor de energía de segundo rayo es el amor-sabiduría llevado a la sublimación, la síntesis del amor. Por eso fue Buda el que trabajó con la compasión y Jesús con la elevación del amor-sabiduría. Entonces, a partir de que la conciencia llega a un cierto rango, primero ensaya con la compasión, que es la capacidad que da la energía del amor cuando trabaja en la conciencia del individuo, mostrándole, revelándole las necesidades. Y después se llega al nivel de amor-sabiduría, que en un universo como el nuestro, digamos que es el tercer y último paso en un escalafón kármico como el nuestro. Porque es bajo ley de karma que el ser va ensayando comprender las necesidades de un universo. Y después pasar al tercer paso, que es la síntesis del amor-sabiduría, también es bajo un universo kármico. Les estaba hablando de la ley de karma. Porque todos los seres, ya sea en esa misma encarnación o en otras encarnaciones, abundaron en errores, en injusticias, en yerros de todo tipo, o en aparentes yerros que terminaron siendo castigados y no eran tales. Porque esto ocurre mucho. Nuestra sociedad es especialista en judicializar, en demonizar cosas que en realidad no deberían ser demonizadas ni judicializadas. A ver, la gente que trabaja profundamente para que el deterioro planetario no siga avanzando, la gente que trabaja con los derechos humanos, que trabaja con la ecología, el ambientalismo, en muchos casos, no en todos, ojo, pero en muchos casos son personas que están haciendo el trabajo por el cual encarnaron. Y sin embargo, el sistema los judicializa, los demoniza, los lleva a situaciones de opresión muy grande, los hacen desaparecer, los matan, y son personas que encarnaron para poner en el otro platillo de la agresión a la vida planetaria, del saqueo de materias primas, su presencia, su actividad. Fueron entrenados para ocupar ese rol. Entonces, no siempre esta cuestión de aparentemente cometer injusticia y tener que ser penalizado según la ley del momento. En ese momento a esta mujer la querían apedrear como un acto de justicia. No era un acto vandálico contra la mujer. Era un acto de justicia. La habían sentenciado al apedreamiento, precisamente. A ser apedreada como forma de expurgar su culpa. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Les dijo, quien esté libre de culpa, que tire la primer piedra. Se nota que fue tan profundo su enseñanza kármica en ese momento, los perforó, los atravesó, porque si no hubieran tirado las piedras, ¿se entiende? Y no las tiraron. Dicho por un ser de esa condición, por un ser de esa envergadura de conciencia, de esa envergadura evolutiva, eso es un rayo de enseñanza que atraviesa a los otros y de repente les descubre, les revela que ellos están por tirar una piedra
y que hace un rato los que hubieran sido merecedores de la piedra eran ellos, nada más que no los vieron. Porque una cosa es lo que los seres muestran ante los demás y otra cosa es lo que son. Por lo que somos, que no mostramos, tal vez necesitaríamos más apedreamiento que esa mujer. Es que siempre que ocurre un polo, está el otro activo. Cuando hay gente que es judicializada, que es demonizada injustamente, aquellos que realmente se sirven de esa judicialización, del deterioro de los que no deberían ser judicializados, son los que realmente tendrían que ser judicializados. Siempre, cuando esté ese polo, el otro también está. Volviendo de escuchar el audio de Daniel, seguimos leyendo de la colección cuaderno La luz del peregrino, Ley de purificación, de Daniel Gagliardo. Al comprender aspectos ocultos relacionados a la purificación, el ser amplía su percepción respecto a otra función del centro del que forma parte, expresándose también bajo un aspecto único que por medio del canal habilitado y constituido en su propia conciencia. Un centro de esas características, de manera oculta y generalmente imperceptible, es en los planos internos un vórtice de profunda actividad, una vorágine de incesante actualización, sin la cual la relación con las directrices del plan evolutivo se vería truncada. De este modo, la sincronicidad de los procesos inherentes a la purificación-transmutación se establecen como energías presentes y rutinarias en la vida de aquel grupo de autoconvocados. Allí, casi sería imposible no vivir purificaciones con la periodicidad que la ley de necesidad impusiera como una de sus herramientas de actualización. Las determinaciones que un ser pudiera tomar para sobrellevar aquellas purificaciones en el marco íntimo de su conciencia dependerán de la actitud que supiera y pudiera sostener, enfrentándose a la responsabilidad de transitar aquella purificación con serenidad, alineado, silencioso y con la mayor entrega a su alcance. Caso contrario, transcurrirla en rebeldía, rechazándola, incluso en la extremista e inmadura concepción de que aquel padecimiento es la falta de ecuanimidad de la vida para con él. Seremos siempre nosotros quienes hagamos la diferencia. Si nos entregamos con adhesión y aceptación, en sintonía, para vivir aquella purificación, inmediatamente reduciremos parte de la distancia que nos separa de la energía de actualización que sostiene la vigencia de aquel centro, así como nuestra relación íntima con la esencia de su constitución. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra, La Guía.
búsqueda de silencio, así como el intentar aquietar nuestro centro emocional, representan nuestra intención de apertura y entrega a aquello que desconocemos. Los caminos conocidos han de llevarnos siempre hacia más de lo mismo. Tomamos esos caminos, pues imaginamos o suponemos que nos brindarán garantías, seguridad, así como la posibilidad de satisfacer nuestra endémica búsqueda de comodidad en la satisfacción de anhelos y deseos. De esta manera, buscar silenciarnos y aquietarnos, así como donarnos y entregarnos, operan como energías concurrentes. Se retroalimentan, pasando a complementarse cada vez más profundamente en cada etapa de nuestro compromiso cósmico. Nos donamos a nuestro cosmos interno, del mismo modo que nos silenciamos y aquietamos para poder tornarnos su reflejo. Colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, cuaderno número 1, la entrega de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro.
Último de los bloques de este programa. Titulamos La magia ya no tiene respaldo interno. Una persona concurrente al estudio pregunta a Daniel si podés hablar sobre la magia. Luego preguntan por las constelaciones familiares y otros temas similares. Escuchamos La magia ya no tiene respaldo interno. Mirá, lo primero que decimos es que es una práctica de la voluntad que es tóxica porque ya no tiene respaldo interno. En la etapa donde el ser tenía que ensayar la manipulación de fuerzas, ciertos aspectos, no todos, pero ciertos aspectos, según la etapa que correspondiera de la práctica de la magia, estaban considerados como un aprendizaje. ¿A través de la voluntad? No, de fuerzas. Uno no puede manipular la energía. O sea, cuando hablamos de manipulación de la energía, estamos dando por sobreentendido que estamos manipulando un aspecto no inteligente de la energía, que son las fuerzas. La energía es absolutamente omnisciente, omnipotente. Ninguno de nosotros es omnisciente y omnipotente, por lo cual no podemos manipular energía, pero sí podemos manipular fuerzas. De modo general, se dice manipular energías. Fuerzas. Las fuerzas son un aspecto de la energía ofrecido por la energía misma, con límites muy precisos y sin inteligencia. Por eso las fuerzas no pueden manipular a antojo la vida planetaria. Sí influencian la vida planetaria, pero no la pueden manipular a antojo. Las fuerzas disuasivas, las fuerzas retrógradas, las fuerzas involutivas, parece que fueran omnipotentes por los alcances que tienen, pero en realidad no es que son omnipotentes. Nosotros somos tan débiles que nos manipulan esas fuerzas. Las alimentamos y nos vencen generalmente, pero no es que sean omnipotentes. Entonces, la energía en sí misma no es lo que manipulamos, sino un aspecto que la energía, en su sabiduría absoluta, ofrece de sí misma, que es una herramienta que tiene limitaciones. Porque si no, sería terrible. Si nosotros pudiéramos manipular energía, el impacto de esa manipulación sobre cualquier aspecto de la vida cósmica sería terrible. Porque la energía no tiene límites. La energía circula, sostiene, alimenta y equilibra todo el cosmos. Si nosotros pudiéramos manipular energía, ya hubiéramos destruido la vida cósmica toda. Entonces, ¿qué hace en un universo como el nuestro la energía? Ofrece leyes y esas leyes nos ofrecen un aspecto del ensayo con ciertos parámetros energéticos. Esos parámetros energéticos, por tener un limitado alcance, se definen como fuerzas. Los magos lo que hacen es manipular fuerzas. Cuanto más intenso es el trabajo de manipulación de la energía de la voluntad por parte del mago, mayor el voltaje de fuerzas que puede mover. Ahora, hay ensayos de fuerzas que buscan alinearse al polo positivo de la existencia y ensayos de fuerza que buscan alinearse al polo negativo. Después hay ensayos de fuerza, por ejemplo, que quedan fluctuando entre los dos polos, que son aquellos magos que no tienen una preponderancia por la magia negra o por la blanca. Lo que hacen es lucrar, recibir algo a cambio para manipular la magia o la voluntad de esas fuerzas con un fin determinado. ¿Por qué? Porque lucran con eso, ganan. Esos son magos grises o magos rojos. Mientras que el mago negro no solicita ningún tipo de pago. El pago para él es el poder que logra sobre la voluntad de los otros, lo que ejerce sobre los otros. No pide a nadie que le pague para hacer magia negra. El mago negro hace magia negra porque no puede hacer ninguna otra cosa. Su nivel evolutivo es buscar el dominio a través de la magia negra. El mago blanco, por el contrario, lo único que busca es beneficiar positivamente a la gente, al planeta. Entonces continuamente está trabajando para hacer el bien. Pero a veces el mago blanco no hace el bien del modo en que realmente hace falta en esta etapa de la existencia planetaria, porque en esta etapa no solo hay que hacer cosas positivas, en esta etapa hay que hacer lo correcto, lo necesario, lo que sería una acción neutra. El mago blanco no ejecuta acciones neutras, porque está continuamente el ego del mago blanco buscando qué hacer. La acción neutra es el alma conduciendo al ego. Incluso el mago blanco tiene un ego que elige qué hacer. Donde hay elección, no hay neutralidad. Es un enredo kármico eso.
Es un enredo kármico tremendo. Revuelven el tacho de la letrina kármica y asumen que asumiendo ciertos roles curan a los ancestros, que se curan ellos, que curan a la línea familiar. Es magia de otro modo. Es magia de otro modo. A ver, podemos patentar millones de formas de hacer magia. Pero lo cierto es que nosotros, en esta etapa, a partir de 1988, como miembros de la civilización de la superficie, tenemos que aprender a curvarnos silenciosamente, con la más profunda entrega a nuestro alcance, a la voluntad interior. Ya no es el ego intentando hacer algo en particular. Lo único que el ego tiene que aspirar y tener vocación es de curvarse a la voluntad interna, de permanecer donado y receptivo a la voluntad interior, y que lo que él vaya ejecutando vaya siendo lo que la inspiración interna le va ofreciendo para ejecutar. Entonces ya no es acumular karma positivo, no es acumular karma negativo. Cuando el ego obedece la voluntad interna y la ejecuta, lo que está haciendo es karma neutro, que es una energía muy rara. Acá la neutralidad es algo como lo que hace Suiza en la guerra. Eso no es neutralidad, eso es especulación, ¿se entiende? La neutralidad es asumir, adherir, sintonizar la energía interna y ser un espejo para que esa energía se refleje a través de nuestra conciencia. Entonces nuestra conciencia va funcionando de un modo neutro. Cuando piensa, los pensamientos elevados son neutros. Cuando siente, los sentimientos elevados son neutros. Y cuando el cuerpo etérico físico actúa en nombre de una conciencia psíquica que es neutra, las acciones que ejecutan también son neutras. Entonces la neutralidad es lo que tenemos que aportarle a esta vida planetaria, que está llena de facciones tóxicas, intoxicantes, ¿no? A veces ni siquiera el instinto, o sea, el instinto está presente, pero en realidad lo que están haciendo es fantasía, porque hay que hacer una diferenciación. Hay corrientes instintivas que pueden ser captadas por la conciencia psíquica del ser, y realmente la conciencia psíquica plasmar el estímulo instintivo, que es un estímulo cierto, limitado pero cierto, pero a veces ni siquiera lo que están diciendo es la respuesta a un estímulo instintivo. Es la fantasía o la especulación o lo que le quieren hacer creer a los receptores. Entonces, se puede funcionar instintivamente de un modo positivo o tener activo el instinto y tener una intención negativa que se mixtura con las fuerzas instintivas activadas en el ser. Entonces, a veces es peor, porque ni siquiera le están diciendo algo que procede de la conciencia instintiva como estímulo. Están inventando, están especulando, tienen ambición espiritual o ambición de dominar al otro, y eso es terrible. La conciencia universal es quien rige nuestro destino, quien expresa la energía que nos guía. Es en esos núcleos internos de nuestro ser donde esa luz, ese haz de potente luz, se manifiesta e irradia su benéfica y conducente energía. Nuestros núcleos internos son potentes espejos que captan los pulsos de la creación. Quien no sintonice con aquellos pulsos permanecerá transitoriamente limitado por la influencia que las fuerzas materiales supieran imponerle. Paulatinamente avanzaremos en la toma de conciencia de aquel transcurso que nuestro ser interno y el contexto de la vida única recorre para consumar su compromiso con el plan evolutivo. La luz del peregrino, cuaderno número 1, la entrega de Daniel Gagliardo. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas
y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Adelantamos el título del próximo programa: Abrirse a lo nuevo. Y ya cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Vamos a leer un versículo de la página 44 del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. No existen justificativos válidos. Lo inédito no es aquello que creen no haber escuchado jamás, sino aquello a lo que no han prestado oídos. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.